Doctor Marcos Molina, bienvenido. Gracias, Carlos, gracias por tu invitación. Un gusto tenerlo aquí, felicitaciones. Muy gentil. Lo primero que le oí decir fue que usted va a ampliar este proyecto de sacar de la central de riesgo a todos los que estén allí, no solo como se ha ofrecido por parte de Guillermo Lazo a los que deben hasta $1,000, y a mí me parece una extraordinaria idea, no solo porque yo estoy allí, desde hace rato. Todos estamos. Ok, bueno, no sabía, no solo porque yo estoy ahí, y todavía tengo una deuda que arreglar con un banco allí, que ha sido muy cordial en no ejecutarme, y por si acaso no es del Banco de Guayaquil, con el Banco de Guayaquil estoy al día en el 2017, sino porque ese es un elemento que bloquea, como usted dijo, la reactivación económica. ¿Por qué empieza con eso y le empuja eso? Bienvenido. Gracias, Carlos. Sí, yo creo que es un homenaje a la verdad, es un homenaje a la gente que necesita producir, es un homenaje a que la gente necesita reactivar, ser sujeto de crédito, y es lo único que podría impulsar al país a salir adelante. Este ha sido el motivo de mi campaña, antes que lo diga, y lo digo con mucha sinceridad, el candidato Lazo. Yo lo venía sosteniendo de que no se puede producir cuando tienes tú 200, 300 o 400 mil personas en una central de riesgo, ya en donde el moroso que paga la mora sigue siendo un delincuente, sigue estando en un historial delictivo, casi delictivo, porque no puedes prosperar, no puedes sacar nuevamente tu negocio, porque si caíste una vez, no caes dos veces probablemente. Y más aún los que cayeron en la pandemia, que no fue por circunstancias necesariamente atribuibles a ellos. Por supuesto, son situaciones que a veces de causa mayor que evitan que un hombre, por ejemplo, del agro, que no tuvo $100 para pagar determinado insumo y su cultivo se le dañó. Ahora, esa no es alcahuetería con los irresponsables, como quiera, porque al revés dirán, y los morosos que sí pagamos, que hicimos un esfuerzo y salimos de allí. Bueno, no, tú sabes que los irresponsables es otro tipo. Había que canalizar las situaciones. ¿Cómo se puede hacer eso en el proyecto de ley o tendrán que hacerlo los bancos? Recuerda tú que el 96% del agro hace sus trabajos en base a los préstamos privados, que no vienen de la banca precisamente. Apenas el 4% del agricultor va a un banco del Estado, va a un banco privado a que le den dinero para sus cultivos. No más del 4%. Entonces, tú ves que no hay una reactivación. El individuo se siente nuevamente y se siente cada vez más oprimido, se siente con la capacidad de no poder levantar cabeza para poder generar para el país. Marcos, ¿y eso tiene que ser un proyecto de ley o basta que sea una resolución del Ejecutivo o puede ser otra de la Junta de Regulación Financiera y Monetaria? Yo creo que viene por ahí. Viene por una ley que viene del Congreso, que tiene que darse por el Congreso. Recuerda tú que la central de riesgo se terminó el 12, que los buros de crédito terminaron el 14, y que solamente ahora, el 2014, y que ahora solamente es una decisión realmente del presidente de la República, de bajar impuestos, de quitar... ¿Cómo la vería de que la toma el presidente de la República antes de que termine su mandato? Ojalá. Es probable que haga una única obra, la última común. ¿No sería genial? Maravilloso. Es un tema que le anima. ¿Cuál es el otro de su afán legislativo? De mi afán legislativo es el control del gasto público, el control de las contrataciones públicas. Mira, el control previo no se realiza en las empresas y ese control previo es fundamental. La CERCOP tiene que terminarse. La CERCOP es un elemento de control que está por debajo de la Contraloría y que siendo parte de la Contraloría controla a la Contraloría. Es decir, no puede un organismo de menor calidad y de menor prestigio controlar a la Contraloría. La CERCOP es una institución que se hacen las cosas a dedo. Mira tú el hospital de Pedernales. Es típico, la CERCOP debería en este momento renunciar todo lo que están ahí dentro de la CERCOP por lo que ha sucedido en los hospitales. ¿Quién hace entonces la filtración de la contratación pública? Porque la otra cosa que eliminó Correa fue el informe previo de la Contraloría. Exacto. Que no existía. En esa época tuvo una justificación porque la Contraloría en verdad a cuenta de dar su informe antes trababa todo. Pero la solución fue destrabar todo y hacerlo como les dé la gana. Primero lo que hay que hacer es nombrar un buen contralor. Es fundamental, nombrar un buen contralor. Segundo, terminar con la CERCOP. Tercero, dar el control previo. El control previo es fundamental, así como el control concurrence, que se llama.
en cuando ese control es cuando la obra está realizándose. El control previo, realizar los pliegos que le dominan a las fichas técnicas, con quién estoy contratando, qué estoy contratando, cuánto estoy contratando, tienen la maquinaria para hacerlo, no pueden hacerlo, etcétera. Situaciones que no se dan en este momento. No quiero dejar ir de aquí el médico, antes de pasar con Yolanda Torres, que seguramente le preguntará más al legislador, sin algunas otras averiguaciones sobre la circunstancia de salud y médica que estamos viviendo. Por si acaso, para quienes no lo recuerden como yo, él es culpable de mis primeros romances juveniles en secundaria en Quito. El doctor Marcos Molina es cirujano cardiovascular de la Clínica Guayaquil desde 2011, asambleísta electo por Guayas, Distrito 2, por la lista 12 de la Izquierda Democrática, presidente de la Fundación Corazón del Pobre desde 1988, miembro de la Sociedad Argentina de Flebología se dice. Flebología. ¿Eso tiene que ver con la flebitis? Sí, con las venas. Con las venas. Ya. Organizador del 13º Congreso Nacional de Angiología del 2011 y presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Vascular ha sido. Un médico como usted, que está en primera línea, aunque no en el COVID, de paso que atiende temas de corazón, para los cuales me contaban que la semana pasada los proveedores dejaron de vender insumos para corazón y para cerebro, me decía Roberto Gilbert, debido a las deudas a las clínicas. ¿Cómo ve la circunstancia actual de agravamiento de los contagios y cómo se la debe enfrentar? Bueno, lo vemos a diario. Este momento hay un repunte tremendo del COVID, naturalmente por esta indisciplina social que vivimos. Vivimos una indisciplina sigamos social. Por ahí. ¿Y por qué la indisciplina social? La gente se dedica a descuidarse porque tiene ganas de joder, porque no está consciente del peligro que corre, porque no cree en el riesgo. ¿Por qué es? Hay que entender eso. Hay que entender una psicopatología social que vivimos. Recuerda tú que la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, es un completo bienestar físico, mental y sobre todo social. Y estamos viviendo el peor momento de nuestra crisis social. O sea, hay que atacar por lo psicológico también. También es fundamental. Por lo económico enseguida. Para poderle pedir a la gente que reaccione como usted reacciona y yo reaccionemos. A nosotros sí nos podemos dar el lujo de cuidarnos. No. Hay quienes no se pueden dar el lujo de cuidarse. No se puede. En este momento nos cuidamos todos o nos vamos a morir todos. Claro. Recuerda tú que este virus no fue hecho por la naturaleza. Este es un virus hecho a mano. Esto fue un virus hecho por el hombre para terminar con el hombre. ¿Te está convencido eso? Yo estoy más que convencido, porque no puedes en este momento ver que en Brasil se mueren 2.500 personas al día, que en México en este momento es la sede de la mortalidad. Yo perdí a mi esposa en esta pandemia. Mi esposa falleció. Eso no sabía yo. Hoy un año de la muerte. Hoy exactamente un año. Hoy, por el COVID, doctor. Y por el COVID. La llevé a mi señora sin poder respirar. El enfermo yo estaba enfermo 4 días y después ella se contamina y fallece. Es decir, yo sufro este momento después de 42 años de casados. Tuvimos 42 años y María Antonieta falleció. No sabía. Entonces tengo en el alma, y que fue una de las cosas que me... ¿Por qué usted sí lo pudo contrarrestar y ella no? Quizás porque actué más rápido, porque mi hijo Marcos, que también es cirujano, es médico, me impuso unas células madres que había traído de Boston, unas células exosomas, que era lo último que ha salido en el mundo, y me inyectó, y yo al 4.º día me sentí muy bien, pero María comenzó a toser, y entonces me di cuenta que realmente la infectada era ella, ¿ya? Entonces ya comencé a tomar medidas en el asunto, pero no pude. Bueno, habiendo vivido esa experiencia personal tan dramática, tan íntima, perdóneme, no la sabía, con mayor razón, ¿cuál es su recomendación? Mi recomendación... Yo le acabo de decir una cosa que no ocurrió. Usted y yo no podemos darnos el lujo de cuidar. No se pudo dar el lujo de cuidar. No pude darme el lujo. En ese momento, recuerda tú que el primer repunte que había, no se conocía el manejo de este bendito virus. No se conocía si había que darle corticoides, si había que heparinizarlo o anticoagularlo. No se sabía nada. Hasta que los italianos nos dieron una conducta a seguir, porque los chinos no nos decían nada de nada. Y peor la Organización Mundial de la Salud, que por lo contrario, decían que no hagamos lo que realmente había que hacer. ¿Era qué?
poner corticoides, dar anticoagulantes para que no se trombocen los vasos, para que no haya consumo y no se produzca un proceso en la sangre. De coagulación. Ahora, es paradójico que Chile se encierre otra vez cuando nos hemos estado ufanando de que Chile es el país que más rápido ha avanzado en la vacunación. Creo que ya lleva 60% de la población. ¿Qué hacemos aquí? ¿Nos encerramos este fin de semana de feriado? Bueno, sí, hay que tomar las medidas necesarias, pero no un encierro que permita que la gente no produzca, porque ese también es otra muerte. La muerte es más lenta cuando no se come, la muerte es más lenta cuando no se produce, cuando entran los problemas de histeria colectivas, los problemas de encierro, producen una serie de trastornos psicológicos, más que nada en los adultos, ¿ya? Y entonces eso es peor. Yo creo que sí hay que exigir un poco más de disciplina, que la policía controle los bares y cantinas, controle los sistemas de aglomeración de gente, para que la gente entienda que esto no es jugar. Nos vamos a una muerte bárbara de una población, y eso. Muchas gracias, doctor. Yolanda Torres le quiere preguntar ahora desde Quito. Yo aprovecho la oportunidad para darle en mi nombre, gracias, que fui un admirador de su música. Y ahora que soy un admirador de su trabajo médico y de su trabajo político, porque estuvo cercano también a varias opciones que yo impulsé, mi pésame. No tenía clara la pérdida, y más aún de una compañera de 41 años. Así es, gracias. El doctor Marcos Molina, legislador electo por la ID Distrito 2 de Guayaquil. Yolanda Torres le pregunta más desde Quito, son las 6:22. Doctor, qué gusto saludarlo. Yo no había tenido el placer de conocerlo anteriormente, entonces tuve que investigar algo para esta entrevista. Yo sí, le he visto toda mi vida. ¿Ah? Yo sí, le he visto toda mi vida y he sido qué bello. Muchas gracias. Bueno, pues le contaba que me encontré con una persona de múltiples facetas y sensibilidades. También pude por ese medio pues saber de su lamentable pérdida, a la cual sentimos mucho. Usted propone un tema vital, realmente, que si no se ataca hoy, Ecuador no tiene futuro. Y es que en este país 1 de 4 niños y niñas menores de 5 años sufre desnutrición crónica. La situación es más grave que los indígenas. 1 de cada 2 niños la padece y 4 de cada 10 presenta pandemia. ¿Cuál es su propuesta en este sentido? La desnutrición crónica, pues no lo escucho bien, ¿verdad? En los niños. Sí, señor, sí. Mire, Yolanda, la desnutrición crónica en este país ha disminuido un poco. En el año 68 era el 90 por 1000. Los niños nacidos vivos morían en los primeros meses precisamente por desnutrición. La nutrición tiene que ver mucho con el manejo de la madre gestante. Recuerde usted que es la madre gestante la que produce los alimentos para que el producto que va a gestar o que está gestando y va a salir es un producto que tenga las cantidades de proteínas, calorías y grasas y vitaminas normales para su desarrollo. La desnutrición se ve en el país todavía y se ve en gran cantidad, y la desnutrición crónica se manifiesta más que por el peso, por la talla. La talla de los niños hace que se vea mucho más la desnutrición crónica. Por lo tanto, hay que atacar. ¿Qué pasa? Discúlpeme, su desarrollo mental también. Por supuesto, porque todo viene en conjunto. El desarrollo mental es fundamental. Y recuerde usted que también en este país hubo el problema del yodo, de la sal yodada, y que en el año 68 por primera vez se le pone yodo a la sal, y con eso se corrigen algunos problemas de tipo del bocio endémico, que era muy con gran aporte del doctor Miguel Barea, por cierto. Así es. Para combatir el bocio. En esa época mi padre era ministro de Salud Pública, el segundo ministro de Salud Pública del país, y fue cuando se inició el Ministerio de Salud Pública. Se controló la poliomielitis también en el 68 con una primera vacuna que SAMI trajo, la vacuna oral de sal. Y Gran Bretaña nos donó 2 millones de dosis para los niños y le pudo controlar la poliomielitis. Ahora, cuéntenos sobre este proyecto de ley, porque yo creo que si nosotros logramos atacar este problema del país, ya con eso es suficiente el trabajo de cualquier asambleísta. Si es que logramos
terminar con este mal crónico que sufre Ecuador. Doña Yolanda, tenemos algo importante, tenemos la nutrición en el país, tenemos la soya. La soya es fundamental para el desarrollo. Pero tenemos todo eso, pero no lo hemos logrado. Tenemos el problema. ¿Cómo a través de la Asamblea? Porque yo leí que usted iba a presentar una ley de desnutrición infantil. ¿Cómo más bien arreglar ese problema? Tenemos todo para hacerlo. Lo que no ha habido es, por lo visto, voluntad. Ha habido darle la... Yo creo que si unimos esfuerzos de la empresa privada... La sociedad. Yo creo que si se unen esfuerzos entre la empresa privada y el estatal y la academia, fundamentalmente, podemos tener un triángulo que Sabato lo denominó un triángulo de desarrollo. Y podemos desarrollar fórmulas de tipo alimenticias, como la soya, como el pescado, como el guineo, el banano, etcétera, que pueden ser dados a nuestros niños o a nuestras mujeres gestantes para tener Es cuestión de coordinar, es cuestión de ir realmente a formar un gran voluntariado, probablemente Pero institucional. Entonces, no está hablando usted de una ley para ello, está hablando a nivel de voluntades, de sumar voluntades, no está proponiendo una ley. Bueno, podría hacerse una ley, y de hecho va a haber una ley que diga que probablemente las instituciones públicas deben de velar por la nutrición y el crecimiento de los niños, porque todo instituto debe saber talla, crecimiento, situaciones médicas de los niños, así como de la mujer gestante. Es decir, que haya mucho más control en el crecimiento del producto que la mujer gestante trae. Ya, ahí estamos todavía en el campo del deber ser, entonces. Por supuesto. No hay una propuesta definitiva sobre una ley de desnutrición infantil aún. Todavía no hay, pero se puede confeccionar, y de eso estamos, porque queremos saber con qué estado vamos a funcionar, qué es lo que nos queda de este gobierno que se va. Sí sabemos lo que nos queda de este gobierno que se va, doctor. Graves problemas. Graves problemas. Dependerá de ustedes lo que se haga a futuro por este país. No sé si me sigue. Siga conmigo, por favor. Sí. Usted también, de la investigación que hice, habla sobre la necesidad de obtener recursos de la autonomía tributaria para atender las necesidades, por ejemplo, de los guayaquileños. Usted está por esta tesis que impulsó Jaime Nebot con fuerza, pero que por lo pronto ha quedado en stand-by, la de impulsar un estado de corte federal. ¿Van a retomar este tema en la Asamblea? No, definitivamente no. Yo creo que el COTAC se puede hacerlo funcionar, doña Yolanda. El COTAC, la descentralización es importante en el país y ya se ha demostrado. Se está demostrando con el problema de la vacunación. Se está demostrando con ciertas obras como el quinto puente de Guayaquil que se construyó. Se está con una serie de situaciones que hacen que el individuo se acerque más al Estado, que el Estado esté más cerca para solucionar los problemas de la población, que tener que ir a un Estado central. Sí. Usted dice que el ciudadano se acerque a través de los órganos locales. Por supuesto. De las autoridades locales, de los GAT. Recuerde usted que el 2000 se hizo la consulta popular, y en la consulta popular se estableció que el 50% de los tributos que generen las cabeceras cantonales se quedaban para obras que podía asumir los municipios. En este caso, salud, trabajo, educación, turismo, etcétera. Entonces, eso no se cumple. La COTAC no se cumple. Nosotros tenemos que entrarle mano fuerte a que esto se realice, porque es la única forma de descentralizar el país. ¿Qué es lo que necesitamos? Descentralizarlo. Y finalmente usted también propone una suerte de auditoría forense para el lavado de activos, para buscar los recursos que han salido por la corrupción y que retornen al país. ¿Este va a ser una bandera de lucha para usted en la Asamblea? Seguro que sí. Vamos a fiscalizar obras, vamos a fiscalizar instituciones, vamos a hacer que la Contraloría audite lo auditado, porque existen varias presunciones de que lo auditado no está bien auditado. Y la Contraloría no puede tener un candado que le ponga sello y que no se vuelva a revisar esos casos. Habrá que hacer, ahí sí, una ley que levante ese candado, esa prohibición, y se vuelva a auditar lo auditado anteriormente.
Esa es muy bien, pero esto no, esto es aparte de traer, de hacer todo lo posible por retornar los recursos mal habidos en el país y que están en el exterior. Hay que traerlos. De alguna forma la auditoría forense nos indica eso. Ir a buscar dónde están, que sí los conocen, y mucha gente... ¿Por qué cree que no se ha hecho nada al respecto en todos estos 4 años? ¿Por qué? Porque no vemos resultados. ¿De De 70.000 millones de ¿No hay dólares que se voluntad? manejan. ¿Hay miedo? Yo diría que sí, hay las dos cosas. Hay miedo, hay voluntad, hay complicidad, fundamentalmente. Ok, ¿complicidad entre quiénes? Complicidad de organismos que han sido muy flojos para dar ciertas atribuciones al país o al manejo de las cosas, ya discrecionalidad al servidor público para que estas cosas se hagan. Los dos candidatos a la presidencia que tenemos, ¿quién le daría más fuerza a este tema del retorno de los recursos que salieron del país, los recursos mal habidos? ¿Quién cree que tendría que mantener tal vez una cierta complicidad y quién le daría más fuerza? Bueno, eso habría que ver. Realmente yo como asambleísta, cuando llegue a la asamblea y trate con el que gane la presidencia de la República, haremos lo posible para hacer un frente que investigue y que saque la realidad, la verdad a las luces. ¿Ya? Yo considero que los dos saben dónde están los dineros del país y estoy realmente consciente de que hay que traerlos. No me puedo inclinar a uno de los dos realmente, porque no sé realmente. Esto lo veremos cuando estemos dentro de la asamblea, cuando yo me una al bloque, cuando como bloque trabajemos en beneficio del país. Esa será nuestra forma de trabajar. Como bloque de Izquierda Democrática, solo y en favor del país. Perfecto, él no quiere poner la carreta delante de los bueyes. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa y seguimos con Carlos Vela, desde Guayaquil. Gracias, doña Yolanda. No sabía que eras de mi generación, Yolanda. Marcos Molina dice que él sí te ve a ti toda la vida. Bueno, antes de concluir, ¿cuál posición va a adoptar usted? ¿La de Javier Herbas en apoyar a Guillermo Lasso en esta segunda vuelta o la de la Izquierda Democrática, el partido que lo auspició, dejando en libertad a sus militantes? Bueno, como asambleísta, mi posición, Carlos, es de llegar a la asamblea con bloque. Pero antes de eso, en las próximas elecciones, ¿a quién va a apoyar usted? A eso me refiero. Yo estaré siempre con Javier Herbas. Es decir, siguiendo la línea que él puso. Yo vengo de esa línea, Herbas ha colaborado conmigo, ha trabajado conmigo y estaré con él como un fiel dirigente de la Izquierda Democrática. ¿Sabe qué se llama eso? Gratitud y lealtad. Bueno, una de las pocas virtudes que quedan en algunos hombres. Yo celebro que usted vaya a la asamblea. Gracias, Carlos. En sus años otoñales, pero de mayor madurez. Gracias, Carlos. Y a rendir un tributo a quien se le anticipó en la partida y estará muy feliz y orgullosa de usted. Seguro que ella lo hizo. De verdad, ¿no? Hay cosas tan emocionantes como esas.